Ahora miramos el privilegio de ser hijos de Dios. Hay un privilegio, hermano. Mire lo que dice el versículo 17 de primera carta de Juan, capítulo 5, verso 17. Es un privilegio, hermano, ser hijo de Dios. Dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí es cuando nosotros entramos a obrar en la fe. Cuando no hay pecado de muerte es cuando aquel hermano, aquella persona reconoce que tenemos un abogado, que es la justicia de Dios la que nos perdona y que podemos estar firmes en la fe. Y dice Hebreos 10:38, Hebreos 10:38, miremos y verá lo que dice Hebreos, un hombre hebreo, un hombre amador de Cristo, que a pesar de ser judío, hebreo, un hombre que creyó en el Señor Jesús, le creyó totalmente, era un hombre radical, por sus palabras lo vemos. Mire lo que dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, dice Hebreos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediese no agradará mi alma. Esto sí que es importante. Dice que el justo, aquel que ha sido perdonado, justificado y santificado, el cual somos nosotros, hermano, por eso es que tenemos que concientizarnos quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, como hijos de Dios, debemos de creer que estamos en la fe, que somos justificados, como dice Hebreos, mas el justo, el cristiano, el que ha creído, el que ha pedido perdón, el que de verdad ha querido tener un cambio de vida, dice: el justo vivirá por fe, porque nada ni nadie lo va a mover. Cree en su palabra, cree en la palabra del Señor y vivirá. Mas dice: y si retrocediese no agradará mi alma. Retrocediese es volver otra vez al pecado, o como decía ahora Juan, hoy sí, mañana no, y entonces practican el pecado, viven practicando el pecado. Recuerden que es muy diferente una persona que de pronto pecó, porque estamos en un mundo lleno de pecado. Uno puede pecar con los ojos, por vista, por oído, por hablar, bueno, qué sé yo, una mentira de insufacto. Ahí pecó, pero no vive practicando la mentira. Entonces lo que dice Juan: por ellos, por los que practican la mentira, no sé, o por los que practican el pecado, dice: no pido, yo por mí no se ore más. Y eso era lo que decíamos el domingo. Pero querida iglesia, nosotros somos hombres de fe. Somos hombres de fe, y el hombre de fe, el hombre justo, dice: por su fe vivirá. Ahora dice: si retrocediese, nosotros no estamos para retrocedernos. Qué calamidad tan grande que un cristiano se devuelva. Qué calamidad tan grande. Yo me pongo a pensar que no ha pensado en su vida, es un egoísta consigo mismo, es un egoísta con su familia, es un egoísta que no ha podido entender cuál es su final. Todos vamos a llegar a un final, unos más temprano que otros, pero el problema es después de que partamos, ¿cómo partimos? Y por eso el escritor, no, si aquel hermano retrocede o retrocedió, dice: no se agrada mi alma. Es terrible regresar. O muchos de pronto, como dice Juan, están dentro del templo, pero mantienen en el pecado también. Y esto no es bueno, porque Dios desecha a estas personas. Ahora, el pecado. Sabemos que pecamos, y Juan lo dijo en primera carta de Juan 2:1. Leámoslo, por favor, y verá. Porque usted dirá: pero es que es imposible. Sí, nosotros como nuevos
Primera carta de Juan 2, la misma carta, pero capítulo 2, verso 1, devuelve 2 hojas o 3 hojas. Estando en el Señor, es posible que podamos pecar. El día, hermanos, el día vendrá, querida iglesia, en que ya nosotros no vamos a volver a pecar. Y es cuando estemos en la presencia de Dios. Allá ya no hay pecado, allá ya no se va a cometer pecado. Pero mientras que vivamos en esta tierra, hermano, podemos pecar, y por eso el mismo apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice, hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Abogado tenemos, querida iglesia, querido hermano. Tenemos a nuestro hermano mayor llamado Jesucristo el Señor. Él aboga por nosotros. Él es eterno, es un sacerdote que vive intercediendo por nuestra iglesia. Vive intercediendo por todos nosotros, en que no falte la fe. Esto es muy importante entenderlo. Por eso debemos de amar con todo nuestro corazón al Señor Jesús, porque Él está haciendo ese trabajo. Vino, nos enseñó, entregó su vida por nosotros, hizo tantas maravillas, nos dejó su palabra, y ahora parte y está intercediendo por nosotros. ¿Qué es interceder? Padre, perdónalo. Padre, no le tenga en cuenta ese pecado. Padre, Él intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante saberlo. Miren el privilegio que tenemos nosotros. Tenemos un gran privilegio, y le he titulado estos 3 o 4 textos: el gran privilegio de ser hijo de Dios. Ese privilegio no lo tiene el mundo. Para ellos tener ese privilegio tienen que venir, arrepentirse, entregar su vida al Señor, bautizarse, convertirse al Señor Jesucristo y seguirle. Amén. De modo que nosotros estamos muy adelantados. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso lo invito a usted a no pecar, hermano. Sí podemos vivir sin pecar, pero de pronto, como se dice, se cometió un error, un pecado. Un error no es pecado, pero llamémoslo error. Cometió un pecado. Abogado, Padre, hombre, Señor Jesucristo, cometí este pecado, me enojé con fulano, o dije una mala palabra, qué sé yo, pero inmediatamente decir: Señor, perdóname. Y el Señor está perdonando a todo aquel que le busca, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que confiesa sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, volvemos a primera carta de Juan 5:18. Sigue diciendo Juan, dice la palabra, leemos el 17 que leímos ahora: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, dice el versículo 17, pero hay pecado no de muerte, y ese es el privilegio que tenemos, en que no estoy diciendo pequemos, no, pero sí podemos pedir perdón en el momento, y obvio de que vamos a tener el perdón. Y dice el versículo 18, sabemos, dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, a ver, hermano, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? Recuerde, la gente que no va a un templo, que no ha recibido al Señor, que no ha hecho su voluntad, son creación de Él. Nosotros éramos creación de Él, pero un día vinimos y lo recibimos en el corazón y comenzamos a hacer su santa voluntad. Entonces el Señor dijo: mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de modo que los hijos de Dios
son los que reciben al Señor y creen en lo que Él dice. No que creen que Él existe, no, sino que creen lo que Él dice. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es diferente, ¿cierto? Creer en Él que existe, amén. Pero el Hijo de Dios es el que cree lo que Él dice y lo pone por obra. Por eso aquí estoy diciendo en el versículo 18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¡Qué alegría, hermano! ¿Se da cuenta usted? El maligno no nos puede tocar. ¿Por qué no nos puede tocar, hermano? Porque ya somos propiedad de Dios. Porque Él pagó no con dinero, sino con precio de sangre por nuestra vida. Y el diablo sabe esto. Por eso Él no nos puede tocar. Pero lo terrible de todo es que pone la carnada. Como Él no nos puede tocar, pone la carnada del pecado para que el cristiano caiga allí. Y si cae en las manos, en la trampa del diablo, entonces el diablo allí sí tiene derecho. Si este hombre o esta mujer o esta persona no pide perdón, no va donde el abogado, no va donde Jesucristo y le dice: Señor, perdóneme, hice este pecado, vuelve otra vez a estar blindado ante el mismo Satanás. Por eso Juan dice: Él no nos puede tocar. ¿Por qué no nos puede tocar? Porque somos hijos de Dios, somos comprados con sangre preciosa y sin mancha. Hermano, Juan escribe esta carta y el deseo de Juan es que podamos entender quiénes somos nosotros. Que nosotros, hermano, el diablo, nanay, no nos puede tocar. Pero decía ahora que puede poner la trampa. Recuerde una cosa, hermano, y yo les hablé aquí sobre la pesca. Usted va a un lago, por ejemplo, y usted ve muchos peces, pero usted no los puede coger. Usted quisiera cogerlos con la mano. A pesar de que hay hartos, no los puede coger. Ellos son muy lisos. Pero sí se les puede poner una trampa, un anzuelo. Se le pone, ¿cierto? Y comienza la lombriz a moverse. Muchos no comen de cuento.